Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera clave del éxito no está en escuchar todo, sino en ignorar casi todo? Suena absurdo, ¿verdad? Sin embargo, eso fue precisamente lo que descubrió Napoleon Hill después de dedicar más de 25 años de su vida a estudiar a los más grandes millonarios de su era, por invitación de Andrew Carnegie. Se dio cuenta de que lo que separa a los ganadores de la gente común y corriente no es el talento o la suerte, es la capacidad de mantener el enfoque, incluso cuando el mundo entero intenta distraerte. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has rendido en algo solo porque alguien dudó de ti? ¿Cuántos sueños has dejado en pausa porque el miedo, la crítica o las dudas de los demás parecían más fuertes que tu propia fe? La verdad es que la mente humana es un campo de batalla, y quien controla su propia mente controla su propio destino. Napoleon Hill descubrió a lo largo de su viaje que el verdadero campo de batalla no está en las circunstancias externas, sino dentro de la mente humana. Comprendió que cada pensamiento es una semilla, y cómo reaccionamos a las dificultades determina si se convierten en combustible para el crecimiento o en piedras de tropiezo que nos hacen caer. Durante su vida enfrentó bancarrotas, críticas y periodos de extrema pobreza. Hubo un momento en que perdió todo lo que había construido. La economía estadounidense estaba en ruinas después de la Gran Depresión, y miles de personas estaban renunciando a sus sueños. Hill, sin embargo, se negó a ceder a la desesperación. Miró sus propios fracasos y decidió transformarlos en un estudio, una lección, un punto de inflexión. Esta decisión, sencilla en apariencia pero poderosa en esencia, moldeó los cimientos de todo lo que más tarde enseñaría. Piensa en cuántas veces tú también has sido puesto a prueba. Un negocio que fracasó, una oportunidad que se te fue de las manos, un error que parecía demasiado grande para superar. La mayoría de las personas, al enfrentarse a esto, se rinden al desánimo y empiezan a creer que la vida es injusta. Pero Hill aprendió que la derrota no es el final. Es simplemente una señal, una brújula que indica lo que aún debe aprenderse. Solía decir que cada adversidad lleva dentro de sí la semilla de un beneficio equivalente o incluso mayor. Esta idea no es solo una bonita metáfora, es una verdad probada por la ciencia misma. La investigación muestra que las personas que ven el fracaso como una parte natural del proceso poseen mayor resiliencia emocional, un enfoque más agudo y mayores posibilidades de éxito a largo plazo. Esto se debe a que el cerebro humano aprende más del dolor que de la facilidad, pero solo cuando ese dolor se observa con curiosidad y no con autocastigo. Napoleon Hill vivió esta filosofía intensamente. Hubo días en los que no sabía cómo iba a mantener a su familia, noches en las que la desesperación lo hacía dudar de su propio propósito. Pero fue precisamente en esos momentos de oscuridad donde encontró la fuerza que definiría su historia. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí?, se preguntó, ¿qué me está tratando de enseñar esto? Este simple cambio de perspectiva lo mantuvo en pie cuando todos a su alrededor sucumbían al miedo. Comprendió que la mente humana es como un músculo. Cuanto más se le pone a prueba, más fuerte se vuelve. Y lo curioso es que, cuando empiezas a ver los desafíos de esta manera, el mundo a tu alrededor también cambia. La energía que antes se gastaba en quejas y preocupaciones se dirige ahora hacia soluciones y crecimiento. Ahora, imagina cuánto de tu vida has pasado reviviendo errores del pasado. ¿Cuántas veces has renunciado a intentarlo de nuevo porque creíste que el resultado sería el mismo? Este tipo de pensamiento es una trampa silenciosa. Te encierra en un ciclo de autosabotaje donde cada intento frustrado se ve como una confirmación de tu incapacidad. Pero Hill demostró lo contrario. Mostró que el fracaso no es una sentencia, es una advertencia de que algo en el método necesita ser ajustado. Y cuando aprendes a ajustar en lugar de rendirte, la vida empieza a responder de forma diferente. Cada obstáculo deja de ser una pared y se transforma en un peldaño. Hill creía que el poder de superar está directamente ligado a la capacidad de controlar el diálogo interno.
Decía que todo empieza con un pensamiento y que es imposible cambiar la realidad sin antes cambiar el contenido de la propia mente. ¿Cuántas veces te has permitido ser dominado por pensamientos de miedo, culpa o duda? Es precisamente en estos momentos donde ocurre la verdadera prueba. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se detienen radica en la decisión de no ser arrastrado por la primera emoción. Y este control no es un regalo, es práctica. Al igual que él, tú también puedes entrenar tus propios pensamientos para reaccionar de forma diferente. Cuando el miedo llegue, obsérvalo. Cuando la duda surja, cuestiónala. Cuando el fracaso aparezca, estúdialo. Esto es lo que Hill hizo a lo largo de su vida. Transformó cada caída en materia prima para escalar más alto. Solía relatar que una vez, después de otra bancarrota, miró los avisos de cobro sobre su mesa y se dio cuenta de que solo había una cosa que nadie podía quitarle: su mente. En ese momento, comprendió que podía perderlo todo: dinero, estatus, oportunidades. Pero mientras mantuviera el control sobre sus propios pensamientos, nunca sería verdaderamente derrotado. Fue esta creencia la que lo mantuvo firme hasta que escribió el libro que cambiaría millones de vidas alrededor del mundo. La crítica es una de las fuerzas más destructivas para la mente humana cuando no sabemos cómo manejarla. Desde el comienzo de su carrera, fue blanco de burlas, rechazos y acusaciones. Muchos lo llamaron un soñador ingenuo. Otros lo acusaron de vender falsas esperanzas. Pero él descubrió algo que cambiaría no solo su propia vida, sino también la de millones de personas en todo el mundo. La crítica solo tiene el poder que tú le otorgas. Aprendió a filtrar, a discernir entre lo que merecía atención y lo que era solo ruido. Y este discernimiento fue lo que lo mantuvo firme mientras otros se perdían en el camino. Piensa en cuántas veces alguien te desmotivó con una simple frase: no lo vas a lograr. Eso no es para ti. Ríndete, es muy difícil. A veces estas palabras incluso provienen de personas cercanas, familia, amigos, colegas, y por eso duelen tanto. Pero lo que pocos se dan cuenta es que la crítica sin filtrar es como una toxina silenciosa que erosiona la autoconfianza. Hill creía que aceptar la crítica destructiva es como abrir la puerta de tu mente y permitir que alguien más dirija el rumbo de tu vida. En el momento en que internalizas la opinión de alguien que no cree en ti, ya no estás siguiendo tu propósito, sino intentando probar algo a alguien que quizás nunca entienda tu visión. Y ahí es precisamente donde la mayoría de la gente comete su error. Pasan años intentando complacer, responder, justificarse, gastan energía emocional tratando de convencer al mundo de que son capaces, cuando esa misma energía podría usarse para construir algo grandioso. Steve Jobs, por ejemplo, fue despedido de su propia empresa, humillado frente a todos. La crítica fue dura, el golpe profundo. Pudo haberse rendido, pero eligió el silencio y el enfoque. Regresó años después con una mentalidad aún más refinada y transformó a Apple en el gigante que hoy conocemos. Comprendió, al igual que Hill, que el secreto radica en ignorar lo que no contribuye a tu propósito. Mientras otros perdían el tiempo juzgando, él estaba creando. Ahora piensa en cuántas ideas brillantes fueron sofocadas porque alguien tuvo miedo de ser juzgado. Cuántos proyectos murieron antes de siquiera comenzar porque la crítica de una sola persona fue tomada como verdad absoluta. Hill solía decir que las opiniones de los demás reflejan más sus miedos que la realidad sobre ti. Un crítico, la mayoría de las veces, habla no de tu potencial, sino de sus propias limitaciones. Y por eso insistía: nunca aceptes consejos de quienes nunca han construido nada. Esta es una de las lecciones más poderosas que nos dejó. Hay un detalle interesante, confirmado por estudios psicológicos modernos. Las personas con baja autoestima tienden a creer la crítica negativa más fácilmente, incluso cuando es infundada. El cerebro registra esas palabras como hechos, lo que debilita el sistema de recompensa, disminuyendo la motivación y la claridad mental. Por otro lado,
Los individuos con un sentido de propósito bien definido tienen una especie de escudo psicológico. Escuchan, analizan, y si algo no aporta valor, simplemente lo descartan. Y eso es precisamente lo que Hill llamó inteligencia emocional aplicada al éxito. No se trata de arrogancia, sino de madurez mental. Napoleon Hill vivió esta filosofía intensamente. Durante la escritura de Piensa y hazte rico, enfrentó no solo el rechazo de las editoriales, sino también el ridículo de conocidos cercanos que afirmaban que sus ideas eran ilusiones para ingenuos. Aún así persistió, sostenido por la fe de que su mensaje podría cambiar vidas. Y así fue. El libro se convirtió en una de las obras más influyentes de todos los tiempos, vendiendo millones de copias y transformando generaciones. Todo esto solo fue posible porque eligió ignorar el ruido externo y escuchar su propia voz interior. Pero hay otra cara de la moneda. La historia está llena de ejemplos de personas que sucumbieron a la presión y perdieron el rumbo. Nikola Tesla, un genio incomparable, sufrió durante años el rechazo y el desprecio de la comunidad científica. Aunque sus inventos moldearon el mundo moderno, terminó su vida aislado, amargado y olvidado. La crítica constante y la falta de reconocimiento erosionaron su energía y atenuaron el brillo de una mente extraordinaria. Este contraste es poderoso. Mientras algunos crecen con la crítica, otros se dejan consumir por ella. La diferencia no está en la crítica misma, sino en cómo uno elige reaccionar a ella. Y aquí radica el punto crucial que Hill nos deja como su legado. El control de tu atención es el control de tu vida. Si aprendes a no reaccionar en automático a todo lo que oyes, empiezas a escoger qué es lo que de verdad merece un lugar en tu mundo interior. Es como de repente ajustar el enfoque de un lente. El ruido se va y lo que importa se aclara. Esta habilidad es rara, pero es la que distingue a quienes crean de quienes solo se dedican a comentar sobre lo que ya está hecho. La verdadera fortaleza de una persona no se ve cuando todo va sobre ruedas, sino cuando todo parece derrumbarse. Napoleon Hill creía que la presión era la prueba máxima del carácter y que solo bajo su peso uno podía descubrir cuánto se creía a sí mismo de verdad. Solía decir que cualquiera podía parecer seguro cuando el dinero llegaba a chorros, cuando los planes salían a pedir de boca y cuando la vida seguía el guión esperado. Pero es en los días de colapso, en esos momentos en que todo lo que construiste parece desmoronarse, cuando tu control mental se pone a prueba. Hill lo vivió en carne propia. Durante la Gran Depresión perdió casi todo: sus negocios, su estabilidad, su paz. El país estaba en crisis. Millones de personas estaban destrozadas, desesperadas y consumidas por el miedo. Y aún así, él eligió no ser uno más. Decidió ver en ese caos una oportunidad para entrenar su mente, para entender el poder de mantenerse en calma cuando el mundo grita. Se dio cuenta de que no es lo que pasa afuera lo que define el destino de una persona, sino cómo reacciona por dentro. Porque la presión, por más que duela, tiene un propósito. Te revela si de verdad confías en lo que dices creer. Cuando la vida aprieta, el ego cae, las máscaras se quitan y solo queda la verdad, la fuerza real de tu espíritu. Por eso tanta gente se derrumba. Pasan años creyendo que están preparados, hasta que la realidad los confronta y les muestra qué tan prisioneros siguen siendo de sus propias emociones. ¿Cuántas veces te has visto en la desesperación por algo que escapa a tu control? Un problema financiero inesperado, perder el trabajo, una traición, una pérdida personal. En esos momentos, la mayoría reacciona por impulso. Algunos se rebelan, otros se aíslan, y otros más intentan aferrarse a lo que sea para recuperar el control. Pero es precisamente esa desesperación la que nos hace perder lo más valioso: la claridad. Hill entendió que el primer paso ante la adversidad no es luchar contra ella, sino respirar. Solía decir que una mente en pánico es incapaz de crear soluciones. El miedo, la desesperación y la prisa son enemigos de la inteligencia. Solo el autocontrol transforma el caos en estrategia. Y no se trata de ser frío, sino de tener conciencia. Cuando entiendes que no todo se puede controlar,
empiezas a enfocarte en lo que sí está a tu alcance, tu actitud. Este es el verdadero poder. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca, tratando de dominar lo indomable y descuidando lo que está completamente bajo su mando. Hill aprendió esto por las malas. Mientras muchos a su alrededor se rendían a la desesperación durante la crisis, él decidió estudiar las mentes que prosperaban en medio de la tormenta. Descubrió que todos tenían una cosa en común: la calma bajo presión. Ninguno negaba la dificultad, pero todos eligieron actuar con conciencia en lugar de reaccionar por impulso. Durante uno de los periodos más oscuros de su vida, Hill solía retirarse al silencio, tomar notas y visualizar lo que quería construir una vez que todo pasara. No sabía cuándo ni cómo cesaría la tormenta, pero mantuvo la certeza de que su mente era el único terreno firme en medio del colapso. Esta fe inquebrantable se convirtió en su ancla. Mientras el mundo exterior estaba en agitación, dentro de él había propósito. Y fue precisamente esta postura la que lo llevó a renacer como uno de los pensadores de desarrollo personal más grandes de la historia. Ahora imagina aplicar esta mentalidad a tu propia vida. Piensa en un problema que te ha quitado el sueño. Seguramente te has encontrado tratando de predecir cada resultado, imaginando las peores posibilidades, intentando controlar cada detalle. Pero esto solo te agota. Tu mente se convierte en una fábrica de preocupaciones y pierde la capacidad de ver soluciones sencillas. La ironía es que cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más frágiles nos volvemos. Hill decía que la presión no destruye a nadie. Lo que destruye es la resistencia a lo que no se puede cambiar. El secreto es aceptar lo que está fuera de tu alcance y redirigir toda tu energía hacia lo que sí puedes hacer ahora. Comparaba la vida con un río. El agua no lucha contra las piedras, las rodea. No hay resistencia, solo adaptación. Cuando adoptas esta postura mental, lo imposible empieza a reorganizarse frente a ti. Es como si la vida respetara a quienes se mantienen serenos ante el caos. Porque la serenidad no es pasividad, es sabiduría en movimiento. Es el poder de observar el caos sin volverse parte de él. La historia de Hill demuestra que la calma es una de las formas más grandes de valentía. Durante la Gran Depresión, cuando todos esperaban el colapso, él transformó el miedo en enfoque y el caos en combustible. Y fue precisamente durante este periodo de oscuridad que nacieron muchas de las enseñanzas que más tarde inspirarían a millones de personas. La presión, para él, era el laboratorio donde se forjaba el carácter humano. ¿Cuántas veces has intentado escapar de un momento difícil cuando de hecho ese mismo momento pudo haberte fortalecido? Hill creía que la vida siempre pone a prueba nuestra fuerza antes de entregarnos algo grande. Y cuando la prueba llega, no tiene sentido huir. Debes enfrentarla con calma, con presencia, con fe. Porque la presión no es el final. Es el molde donde tu nuevo yo está siendo creado. Napoleon Hill aprendió al observar a los hombres más exitosos de su tiempo que el silencio es una de las armas más poderosas que existen. Entendió que hay una energía sagrada en las cosas que se mantienen en privado, que cuando hablas demasiado de lo que vas a hacer, el universo pierde el elemento de misterio y con él la fuerza creativa que nace de la concentración. Hill se dio cuenta de que el secreto del progreso radica en actuar antes de anunciar, en construir antes de mostrar y en fortalecerse antes de exponerse. Aprendió esto de Andrew Carnegie, quien le enseñó que los verdaderos ganadores no gastan energía intentando convencer al mundo, simplemente hacen. Y cuando el resultado aparece, es tan grande que ya no hay necesidad de explicaciones. En un mundo ruidoso, donde todo el mundo grita por atención, quienes aprenden a guardar silencio obtienen una ventaja incalculable. Piensa en cuántas veces le has contado a alguien tus planes y de repente sentiste que tu motivación se desvanecía. La ciencia lo explica. Los estudios demuestran que el simple hecho de compartir metas con otros activa el mismo sistema de recompensa en el cerebro que se activaría después de completarlas. En otras palabras, al hablar, engañas a tu mente
y reduces el impulso de actuar. Y es precisamente por eso que tantos empiezan con entusiasmo y terminan sin resultados. Hill llamó a esto autoengaño emocional, el placer de hablar del futuro sin el compromiso de vivirlo. Veía esto todo el tiempo. Gente que presumía de lo que haría pero nunca hacía y luego se amargaba, culpando a la vida por las oportunidades perdidas. Ahora imagina lo contrario. Imagina usar el silencio como un escudo, como una estrategia. Trabajar sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Crear en el anonimato sin la mirada de la crítica o la comparación. Es en este espacio de quietud donde las ideas crecen con fuerza. Hill solía decir que el silencio protege el sueño, porque evita que lo contaminen las dudas de los demás. ¿Cuántas veces has renunciado a algo solo porque alguien lo puso en duda? ¿Cuántas veces una palabra desalentadora te hizo creer que quizás no eras capaz? Cuando guardas tus planes para ti, evitas que esas voces penetren en tu mente y desvíen tu propósito. Él mismo experimentó esto numerosas veces. Durante los años en que escribía Piense y hágase rico, Hill fue ridiculizado. Lo llamaban loco. Decían que estaba perdiendo el tiempo en ideas utópicas, pero él eligió el silencio. Trabajó en secreto durante años, construyendo una obra que cambiaría la vida de millones. Y cuando finalmente lo publicó, el impacto fue tan grande que quienes lo criticaban no tuvieron más remedio que callar. El silencio, que alguna vez fue visto como debilidad, resultó ser su mayor fuerza. Y si observas, verás que las personas más seguras rara vez hablan de más. No necesitan afirmar lo que son, porque sus resultados hablan por sí solos. El silencio transmite autoridad, seguridad en uno mismo y maestría emocional. Por eso Hill enseñaba que las palabras son demasiado poderosas para usarse a la ligera. Cada vez que hablas de un plan, estás distribuyendo parte de la energía que debería usarse para lograrlo. Por eso recomendaba, habla menos, observa más, actúa siempre. ¿Cuántas de tus metas nunca se hicieron realidad simplemente porque las discutiste prematuramente? ¿Cuántos sueños se volvieron demasiado vulnerables porque fueron expuestos a quienes no estaban preparados para entenderlos? La verdad es que no todos tienen la capacidad emocional para manejar la grandeza de tus planes, y cuando compartes tu visión con gente de mente pequeña, corres el riesgo de ver cómo tu propio entusiasmo disminuye. Hill sabía esto. Creía que hay un momento adecuado para revelar cada logro, y ese momento es cuando ya está completo, sólido e inquebrantable. El silencio no significa aislamiento, significa enfoque. Es una forma de respeto por tu propio proceso, porque el verdadero éxito no necesita una audiencia, necesita propósito. Es como una semilla plantada en la tierra, crece en silencio, invisible al ojo, hasta el momento en que rompe la tierra y se vuelve imposible de ignorar. Esta es la esencia de lo que Hill llamó madurez mental, la paciencia para crecer sin necesitar reconocimiento inmediato. Y hay otro detalle del que pocas personas se dan cuenta. El silencio es también un gesto de sabiduría ante la crítica. Cuando alguien duda de ti, lo más normal es que te den ganas de salir a la defensiva, a argumentar, a querer justificarte. Pero Hill decía que discutir con la ignorancia es como echarle gasolina al fuego para apagarlo. La mejor respuesta es seguir adelante, con todo. Nada calla a un crítico más rápido que ver resultados concretos. Por eso, él recomendaba que cada duda se convierta en tu motor y que cada desafío te sirva de un poderoso empuje para chambearle todavía más duro. La mente humana naturalmente busca aprobación, pero el verdadero éxito florece cuando aprendes a soltar esa necesidad. Entonces, el silencio se vuelve una forma profunda de independencia emocional. Es un estado donde ya no sientes la necesidad de probarte a ti mismo, porque simplemente lo sabes. Y cuando tienes esa certeza interna, el mundo, sí o sí, lo percibe. Puede que la gente no siempre entienda a fondo lo que haces, pero siempre, siempre, van a notar la seguridad inquebrantable en tu mirada, la constancia en tus acciones y esa calma profunda
de quien tiene un propósito bien cimentado. Napoleon Hill entendía que la verdadera grandeza no necesita de tanta parafernalia. Es discreta, constante y poderosa en silencio. Los inseguros hacen mucho ruido, los sabios, en cambio, eligen el silencio. Y quizá este sea el secreto más grande de todos, el enorme poder de no tener que decir nada para que las cosas tomen su rumbo natural. Chambear duro en silencio, actuar con una concentración inquebrantable, proteger lo que es sagrado. Ese es el camino de quienes de verdad entienden que el verdadero sonido del éxito es el eco de sus propias acciones resonando por todo el mundo. Esta es la mera esencia de las profundas enseñanzas de Napoleon Hill. Quita de tu camino lo que no te sirva, silencia lo que te distrae y enfócate con decisión en lo que de verdad importa. Porque cuando dominas tu propia mente, nada de afuera puede realmente controlarte. Aquí es justo donde tu vida empieza a transformarse, cuando dejas de solo reaccionar y eliges conscientemente a dónde dirigir tu energía. Esta diferencia es el secreto que distingue a quienes solo sobreviven de aquellos que forjan activamente su propio destino. Y si este mensaje te hizo clic, entiende que tu camino no se acaba aquí. El siguiente video que aparecerá en tu pantalla es el próximo escalón en tu escalera de evolución. En él, descubrirás cómo dar un paso más para volverte un 1% mejor de lo que eres en este preciso momento. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy y me emociona mucho verte en el próximo video.